Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 47, en donde seguimos continuando con los estudios del Apocalipsis, en lo que corresponde a la gran tribulación, en donde ya estamos en el capítulo 19, estamos en las postrimerías de la gran tribulación según el libro del Apocalipsis. Tal vez más adelante tratemos algunos aspectos de guerra que están escritos en el libro de Ezequiel. Pero entonces en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis habíamos dejado en el versículo 3, con lo cual vamos a continuar leyendo el versículo 4 de este libro, en donde dice: y los 24 ancianos y los 4 animales se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo: amén, aleluya. Tenemos que recordar, como hemos dicho en otras audiciones, y está allí narrado, de que los 24 ancianos eran entonces los 12 patriarcas del pueblo de Israel, representados por supuesto en el Antiguo Testamento, y los 12 apóstoles en el Nuevo Testamento, en donde recordamos que Matías había sustituido a Judas, que lo había traicionado, completando ese número de 12. Entonces forman entonces y componen los 24 ancianos que menciona el Apocalipsis, en donde en este versículo dice que se postraron en tierra, y los 4 animales habíamos dicho entonces que eran los ángeles con figura de la persona bendita del Señor nuestro Jesucristo, mencionadas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los evangelios, en donde habíamos también ya hablado que Mateo lo presentaba como rey, Marcos como siervo, Lucas como hijo del hombre y Juan como hijo de Dios o águila volante. Esas entonces compondrían los 4 animales que son la figura del Señor nuestro Jesucristo. Y dice que se postraron y adoraron al Dios que estaba sentado en el trono, y dicen: amén, aleluya, amén. Es el así sea. Es ese anhelo entonces que nosotros, cuando ponemos un amén a cada una de las oraciones que hacemos ante el trono de la gracia, es ese así sea cumplido, ¿verdad? Y ese aleluya, esa alabanza al Señor que se da en las Escrituras varias veces, también en los Salmos, en el Apocalipsis también, porque en el Apocalipsis, al verse cumplido los juicios de Dios ante tanta maldad reinante en la tierra, entonces sale tanto de los ángeles como de los hijos de Dios ese aleluya, ¿verdad? Ese alabar al Señor. Y tenemos entonces que el versículo 5 de este libro, de este capítulo 19 de Apocalipsis, dice: salió una voz del trono que decía: load a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Ahí hay también otro loar. Esas son palabras antiguas que quieren precisamente más o menos, que quieren decir más o menos lo mismo. Es una gratitud, es un reconocimiento, es alabarlo en gratitud de triunfo. Load. Había un himno evangélico de aquellos en donde traían un mensaje para el alma, un mensaje de salvación, un mensaje de santificación, no como fue impuesta después en las iglesias evangélicas, esa música moderna, sin ningún significado, con te alabamos Jesús y solamente hablándole como si fuera un amante terrenal. Aquellos signos evangélicos que predominan del ayer, desde siglos anteriores y aún del siglo XX, ¿verdad? En donde traían un contenido de santificación, de alabanza, de fe, de esperanza y aún de escatología. Y había un himno que decía: load al gran rey, su gloria rezad, su amor a su grey, con gracia cantad. Uno de aquellos signos de alabanza que han sido escritos por hermanos inspirados verdaderamente del Espíritu Santo. Decimos entonces que el versículo 6 de este capítulo 19 del libro del Apocalipsis dice: y oí como la voz de una grande compañía, y como el ruido de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Bueno, dice como sonido de muchas aguas, como los truenos.
te habla de la naturaleza en su poder y en su manifestación, en donde cada uno de nosotros tiembla. ¿Quién no va a temblar ante el mar furioso? Es una de las expresiones más magníficas de lo creado por Dios, de lo creado nada más. Porque el mar no es otra cosa que una creación de Dios. Y cuando el mar está furioso y que bien se muestra muchas veces como avanza también en varias partes, de no respetando la ecología que el mismo Dios había impuesto sobre la faz de la tierra, en señal de los últimos tiempos, entonces vemos y nos estremecemos y temblamos, como cuando también los grandes truenos y las tormentas, como Dios se manifiesta. También hay tantos ahora tormentas que las cuales no se veían en otras épocas, en señal de lo que se va aproximando en esta gran tribulación que se va acercando cada vez más. Entonces continuamos relatando, porque no debemos olvidar, queridos hermanos y queridos amigos, que la palabra de Dios, cuando hablamos de este Dios todopoderoso, de este Dios al cual debemos tener reverencia, al cual no solamente lo debemos adorar porque se lo merece, porque no éramos nada, porque hemos sido creados cuando no éramos nada, y Dios nos dio vida, y Dios quiere para nosotros y para cada uno de nosotros lo mejor. Debemos reconocerlo en todas sus obras, en todas sus maravillas. Reconoced a Jehová. Muchas veces lo dicen los salmos. Que alabemos a nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia, porque es digno de ser alabado. Porque debemos recordar también de que está escrito en Romanos 14:11, tomado del Antiguo Testamento del libro de Isaías. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda rodilla se va a doblar. Toda rodilla, empezando por la de Satanás, el principal hacedor de maldad, el inventor de la maldad. Va a tener que doblar sus rodillas delante del Dios Todopoderoso antes de ser condenado y lanzado a un lago que arde con fuego y azufre. Y siguiendo por todos sus siervos a través de toda la historia, por sus ángeles y por los hombres y mujeres que no quisieron adorar al Señor. Y que ahora, como va a acontecer en estos días, dentro de poco, después que la iglesia del Señor nuestro Jesucristo sea arrebatada, van a adorar a la bestia, van a adorar al anticristo, van a doblar sus rodillas, pero ante el anticristo. También hasta por un plato de comida, por unos pocos días, porque después que hagan eso, entonces no tendrán posibilidad de salvación. Por eso estos son los días de la salvación. Estos son los que el Señor nuestro Jesucristo nos llama y llama a cada uno de los que aunque no le conocen, para aceptarlo en su corazón, para echar mano a vida eterna, para huir de la ira que vendrá. Porque Dios es un Dios santo y no tolera la maldad, y a su tiempo trae el debido juicio. Debemos recordar que Dios es un Dios de amor, precisamente por eso. Como dice 1 Juan 4:8, Dios es amor. Y como es amor, no tolera la maldad, pero no quiere que ninguno se pierda. Por tanto, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Ya, por eso se está a tiempo, por eso es que es necesario hoy por hoy, aquellos que no lo han hecho todavía, recibir a Cristo Jesús como su Salvador, asegurarse de la salvación. No importa cuántos años tenés de iglesia, no importa cuántos años tenés de creer en Dios, no importa de la manera que crees a tu manera, eso no sirve para nada. Y aún de muchas maneras que hoy por hoy, a través de tantos púlpitos, de tantos engañadores, porque la confusión es grande. Es muy grande ante tanta gente que trae y expone la palabra, pero la palabra que expone la palabra de Dios aún, pero que van a llevar mucho más juicio que aún que de los simples incrédulos, porque dice Malaquías 3:18, porque nosotros no tenemos la capacidad de discernir, por más que en alguna manera y en alguna medida Dios nos muestre quiénes son los verdaderos y quiénes son los sinceros, muchas veces. Y entonces Malaquías 3:18 nos enseña, en el Antiguo Testamento dice, cuando ya vengan y se manifiesten los juicios de Dios y se ha separado el trigo de la cizaña, como dijo el Señor nuestro Jesucristo, que debemos dejar crecer el trigo y la cizaña, porque la cizaña es muy parecida al trigo, pero cuando la vas a agarrar no te queda nada,
no tiene ningún fruto, pero es muy parecida, ¿eh? Entonces dice Malaquías 3:18, entonces os tornaréis y echaréis de ver la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí tenemos entonces, hermanos, la gran importancia entonces de estar preparado para la venida de Cristo, que no se tarda, que ahora, en pocos días ya las cosas están dadas y cada vez que vengo y traigo la palabra aquí para tratar de exponerla, tratándola de vivir, por supuesto, porque si no soy uno más del montón. De esos tantos que predican, pero que son solamente, le llamo yo predicadores de corbata, porque lo único que saben es estrenar un traje nuevo, la mayoría de ellos, principalmente los más modernistas, para presentarse a los hombres y hablar mucho de la teología de la prosperidad y haciéndoles sentir a aquellos hermanos pobres, a aquellos que la pasan mal, de que son culpables de estar así. Se olvidan de lo que pasó en el relato del rico y Lázaro, cuando estaba Lázaro allí tirado, lleno de llagas, dice la palabra de Dios, esperando recibir algo de la mendicidad que él tenía, mientras había otro que era rico, dice, que vivía en esplendidez, todos los días hacía banquete con esplendidez, lleno de lujos y lleno de amigos, por supuesto, ¿verdad? Y de fiesta todos los días. Y dice que, como sabemos muy bien en el relato de Lucas 16, que murió entonces, que se llamaba Lázaro, igual que aquel que resucitó el Señor, y fue llevado al seno de Abraham, al tercer cielo, como dice el apóstol Pablo, al lugar donde fue también el ladrón en la cruz, aquel que el Señor le dijo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el paraíso, el tercer cielo. Ese es el lugar donde también fue el mendigo. Dice que murió y fue al cielo. Y después murió el rico, dice, y fue sepultado. Lo único que dice, y después que alzó sus ojos en los tormentos eternos. ¿Pero por qué? ¿Porque tenía plata? No, porque menospreció la salvación, porque menospreció a Dios. Hubo un cambio total. Ahora yo le hago la pregunta a los predicadores modernos que pasan hablando de la prosperidad. ¿Dónde estaba la prosperidad entonces del mendigo Lázaro que estaba allí? ¿Dónde está? Porque acá abajo no se le vio nada, ¿eh? Por eso no te fíes por ese tipo de mensajes mentirosos, diabólicos. Porque cada uno entonces va a vivir la experiencia que Dios le toque vivir, sea en la abundancia o sea en la necesidad. Hoy por hoy, en estos tiempos que nos tocan vivir, en donde hay tanta mentira, en donde hablan con total irreverencia de la palabra de Dios, sin ningún temor de Dios, dando mensajes, dando shows desde arriba de los púlpitos, dando mensajes emotivos donde hacen llorar a la gente. Entonces uno dice, ahí está Dios, ahí no está nada Dios. Tiene que ser un mensaje de santificación, tiene que ser un mensaje no solamente que traiga a las almas vida eterna, no solamente por levantar las manos, por traer una vida conforme a la palabra de Dios y por traer una vida santificada, amando, viviendo, esperando al Señor, testificando y buscando las sendas antiguas, como también dice Isaías en el Antiguo Testamento. Continuaremos entonces en el próximo audio, en lo que damos en llamar las bodas del Cordero, que así lo dice entonces el próximo versículo en el libro del Apocalipsis, en otra audición de A Tiempo y Fuera de Tiempo. Que el Señor te bendiga.